En esta edición comenzamos una corta serie de programas sobre una de las formas más excitantes de predicación, el sermón narrativo. Ese es el tema de hoy aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El sermón narrativo es aquel que presenta un aspecto del mensaje de una porción de las Sagradas Escrituras por medio de una o más historias. Es decir, este sermón transmite el mensaje por medio de la narración. La función de este tipo de sermón es involucrar a la audiencia en la narración de tal manera que se pueda identificar con la historia y pueda experimentar el mensaje del texto. Esto se hace posible por las características particulares que tiene el fenómeno de la narración. En primer lugar, la narración despierta el interés de la audiencia, atrae y mantiene el interés a lo largo de toda la presentación. Segundo, guía la imaginación. La narración puede guiar la imaginación de nuestros oyentes de manera tal que las imágenes, ilustraciones e ideas presentadas en nuestro sermón sean más llamativas y más reales. Tercero, da viveza a la experiencia narrada. La narración ayuda a que la congregación se identifique con los personajes bíblicos y, por lo tanto, permite que viva la experiencia que escucha. Esto es así dado que la narración creativa y bien diseñada puede darle un sabor contemporáneo a la tradición bíblica, estableciendo un puente para que quien escucha pueda salvar la distancia entre la historia bíblica y el momento actual. Podemos decir que el propósito del sermón narrativo es que la audiencia identifique su historia, tanto personal como colectiva, con la historia que estamos narrando. En ese sentido, la predicación narrativa trasciende los detalles de la historia bíblica que podamos narrar. En este tipo de predicación proclamamos una historia compartida, donde se entrelazan la historia bíblica, la historia de la iglesia, la historia personal de quien predica y la historia personal de cada oyente. Podemos crear sermones narrativos siguiendo la estructura de un cuento corto. Como todos sabemos, un cuento corto tiene 4 partes principales: el marco escénico, la parte donde se presentan tanto los personajes como el problema o discrepancia que da pie a la acción. En segundo lugar, la trama. Aquí encontramos el desarrollo de la acción. En esta sección, la tensión narrativa aumenta a medida que la situación se va complicando. En tercer lugar, el punto culminante. Este es el momento donde la tensión narrativa llega a su punto más alto. Desde este momento comenzamos a vislumbrar el desenlace de la situación. Y en cuarto lugar, encontramos el desenlace. Ese es el punto donde la tensión narrativa se disipa y la situación problemática comienza a resolverse. El bosquejo del sermón narrativo reproduce, pues, la estructura del cuento corto. Es decir, en vez de comenzar con una introducción como tal, empieza indicando el marco escénico de la historia. En vez de emplear puntos en el desarrollo del sermón, tiene una sección donde se narra la trama y otra donde se narra el punto culminante de la historia. Debemos tomar en cuenta que el elemento más importante de una historia es la trama, es decir, la manera como se complica el problema central, afectando a todos los personajes. Por eso podemos afirmar que toda historia presenta un problema que debe ser resuelto. Si tomamos esta idea como punto de partida, podemos desarrollar sermones narrativos que comiencen describiendo un problema. Dicho problema o discrepancia se complicaría a medida que avanza la historia. En el punto culminante se ofrecerían nuevas perspectivas sobre el problema.
Esto nos permitiría anticipar la solución del mismo. El sermón terminaría narrando cómo el problema fue solucionado, aunque lo ideal es basar nuestros sermones narrativos en historias bíblicas. También podemos usar historias no bíblicas como las imágenes centrales del sermón. Esta variante presenta historias contemporáneas que ilustran una doctrina cristiana o el mensaje central de un pasaje bíblico. Por lo regular, la historia tiene muchos ecos y puntos de contacto con la Biblia. Además, debe ser una historia impresionante y pertinente. Claro está, la dificultad de este tipo de sermón estriba en encontrar una historia extraordinaria que cumpla con todos los requisitos mencionados anteriormente. En este tipo de sermón, el sermón narrativo, los comentarios que interpretan y contextualizan la historia se ofrecen a lo largo de toda la narración. La idea es entremezclar estos comentarios con la narración, de manera que su significado sea evidente. El mensaje central de la historia se presenta hacia el final del sermón, sea en el punto culminante o en el desenlace. Esperamos que estas ideas les ayuden a diseñar sermones narrativos que exploren el mensaje de las muchas historias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador.
Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.